Yo veo gente hablando de liberación que están endemoniadas. Yo veo mujeres hablando del tema de la liberación. Sin embargo, tú la ves metresada. A mí me tocó en una ocasión ir a una congregación que me invitaron a dar una conferencia. Cuando voy a iniciar la conferencia, comienza una persona a hablar en lengua y a ministrar. Y yo digo, pero esto está incorrecto. Me dice, es la profeta de la casa. Son los títulos que se usan en estos tiempos. Es la profeta de la casa. Y yo le dije, la profeta de la casa te endemonia. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? Me habló mal. Yo le digo, ¿cómo ella se llama? María. Cuando hablo con ella, le digo, María, en el nombre de Jesús, te sientas y te callas. Y los ángeles que andan conmigo en este lugar, te aten y te amarren hasta que yo termine lo que voy a hacer aquí. Porque tengo una palabra que voy a entregar en este lugar y no me lo vas a impedir. Ahora, cuando yo termine, tú y yo vamos a hablar. La persona se sentó y no pudo moverse más. Y usted la veía que ella hacía todos los ademanes como alguien que le estaban agarrando porque ella quería moverse y no podía soltarse. La ceguera espiritual a veces que hay no nos deja ver las cosas malas que están operando. María, levántate. Y le pregunté, ¿tú eres profeta de Jehová? Cuando vuelvo y le pregunto por segunda vez, María, ¿eres tú profeta de Jehová? Ella dijo, no, yo no soy profeta de Jehová, yo soy una bruja. Y cuando esa mujer comenzó a menearse y a voltearse y a señalar gente, a la misma gente a la que ella ministraba, comenzó a señalar a los músicos y a delatar el pecado de la gente y a decir que tú haces esto y que tú haces aquello. Eso fue un solo show, mi hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero bendecir tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y en esta ocasión quiero pedirte que te suscribas al canal, que comparte el contenido para que también más personas puedan ser bendecidas y tocadas por Dios. En esta ocasión tengo el honor, el privilegio de tener sentada acá a una mujer de Dios. Y quiero dejarla para que ella pues se presente ante cada uno de ustedes. Mujer de Dios, Dios le bendiga. Amén, amén. Es para mí un placer grande en el Señor estar aquí en compañía de este joven de Dios y de cada uno de ustedes que están ahí a través de sus distintas plataformas mirando este canal, que sabemos que lo que hoy Dios trae será de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Mujer de Dios, quiero saber qué vamos a tratar en esta ocasión para bendecir a esas personas que están ahí conectadas mirándonos. El día de hoy vamos a hablar de la legalidad en el mundo espiritual. A veces nosotros vemos cosas que no acontecen y es hasta frustrante, pero el tema de la legalidad, que pocos conocen, es determinante para operar en el mundo espiritual. Amén. Así que usted que está ahí pendiente, porque sé que esto va a transformar tu vida y tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar y tu forma de hacer guerra espiritual. Así que pendiente, que nada en este momento distraiga tu atención, sino que tu atención esté puesta en este contenido para que seas bendecido. Amén. Bien, como todo lo que hacemos es a la luz de la palabra. Exacto. Quiero que busquemos en segunda de Timoteo 2:15 para basarnos en lo que vamos a hablar hoy. Segunda de Timoteo 2:15, que es la recomendación que Pablo como apóstol le da a Timoteo, bendito sea el nombre de Jesús, siendo Timoteo pastor, pero estando bajo manto de él. Por ser palabra de Dios, la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y que usa bien la palabra de verdad. Damos gracias al Señor por su palabra. Dios añada bendición a la misma. Me gusta esta palabra, esta recomendación. Pablo solía darle muy buena recomendación a Timoteo. Y Timoteo no era prácticamente un neófito, porque él mismo reconoce en un momento, hablándole, y le dice que tú desde la niñez conoces la palabra y que fuiste instruido. Sí. O sea, no fue una gente que vino al evangelio así, sino que desde la niñez fue instruido tanto por su madre como por su abuela. Y Pablo mismo reconoce que él era un hombre que conocía las sagradas escrituras. Y aún
siendo así, que tal vez tenía más manejo que el mismo apóstol, él le da recomendaciones que eran vitales para su vida ministerial y también espiritual. Nosotros estamos ante una sociedad que en este tiempo tiene lo que yo digo que es crisis de aprobación. Las personas quieren ser aprobadas, quieren contar con la aprobación y es una de las grandes problemáticas de esta generación, porque la mayoría de los adolescentes entran en modismo y en banda y en vicio por la crisis de aprobación que tienen, porque quieren caerle bien, se dejan llevar por lo que nosotros llamamos la presión de grupo. Y como quieren estar bien ante la persona, para ser aprobado a veces tienen que hacer cosas incorrectas. En el del mundo cristiano esto no es algo que se queda fuera. Nosotros también a veces, como personas que estamos en el mundo, entramos en esta misma línea donde muchas veces queremos ser aprobados. Pero muchas veces cuando somos aprobados por las personas, puede ser que no estemos siendo aprobados por Dios. Porque la aprobación de Dios te va a llevar a que en un momento determinado las personas no te van a aprobar. ¿Y qué digo con esto? El tema que hemos puesto para hoy es la legalidad en el mundo espiritual. La legalidad en el mundo espiritual indiscutiblemente tiene que ver con la aprobación. Sí. Tenemos dos cosas que son selección y aprobación. Cuando usted va a la escuela que va a tomar un examen, no solamente es seleccionado, todo el que está ahí está seleccionado. Ahora, lo que va a determinar si eres aprobado es la calificación que saque. Y hay notas que son promedio, ¿verdad? Con un 70 se pasa, hasta con un 80 buena nota, ya de ahí en adelante son buenas notas, pero hay un nivel de notas con el que pasa y otro con el que te quemas. Si no llega a los 70, te vas a quemar. Tiene que llegar a una totalidad de nota. Y nosotros muchas veces estamos mirando en este tiempo cosas que nos hacen preguntar y hasta nos hacen a veces descalificar a otros, porque es prácticamente lo que estamos viviendo, un tiempo de donde la gente juzga según su propio criterio, pero nosotros como cristianos tenemos criterios y patrones bíblicos a los cuales tenemos que llevarnos. Yo siempre digo en todo momento que la profecía más certera es la palabra de Dios y que todo lo que no es sedaciado por la palabra, entonces si algo tú me dices, yo tengo que llevarlo a la palabra y si no se somete a lo que dice la palabra, entonces hay que descalificarlo y no importa quién lo diga. Puede ser el ministro más grande. Aprobación tiene que ver, ahorita decía que la legalidad tiene que ver con la aprobación. Sí. Jesús le dice a sus discípulos en un momento cuando los discípulos llegan y vienen contentos, pues ellos creyeron que matan la liga, acaban con todo el mundo, un término que usan los peloteros cuando le va bien. Y Jesús le dice, no se alegren de esto, procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, es como medio contradictorio, porque Jesús debería aplaudirle. Bien, se sometieron los demonios. Pero Jesús no le aplaude el hecho de que los demonios se sometan. Eso le dice, procuren que su nombre, hay otra cosa más importante, es que ustedes tienen que procurar que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿A qué? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque una cosa es la manifestación y otra cosa es la aprobación. Y en este tiempo se opera mucho en manifestación y no necesariamente aprobación. Tenemos el caso de evangelistas que bajan fuego del cielo estando en fornicación. Sí. Y hombres profetas que desatan una palabra estando en fornicación. Pero ahí los que están mirando, usted dice, bueno, pero la gente se confunde, es un siervo de Dios y la gente ciegamente confía, pero es la manifestación que no tiene que ver nada con la aprobación. La aprobación, que es lo que te da legalidad. Vamos a ponerlo más simple. Cuando usted va a la universidad y hace una carrera y se titula en una carrera, la universidad te entrega el título como un profesional, ¿verdad que sí? Y tú estás acreditado. Pero una vez que la universidad te entrega el título, usted tiene que ir a la secretaría, ¿verdad? Y a la Secretaría de Educación Superior, para que ellos sean los que te autoricen a ejercer ya en esa carrera. Y yo creo que desde el mismo Congreso es de donde viene la autorización para tu execuar, pero es extraño.
porque ya tú eres, por ejemplo, si estudiaste derecho, ya tú eres abogado, pero hasta que no te autorizan las autoridades correspondientes, entonces tú no estás legalizado para operar. En el mundo espiritual es así. Y una de las cosas que nosotros chocamos en cuanto al evangelio es que nosotros no reconocemos autoridad. En el evangelio no se quiere reconocer autoridad, porque la gente o los ministerios, los ministros o la gente desde que Dios lo usa y hablan 3 lenguas y dieron 3 profecías que se cumplió, ya no quieren respetar autoridad ni estar bajo el manto de nadie, porque entienden que ellos son lo del momento, sí, y que ya ellos no necesitan someterse a nadie porque ellos tienen la palabra. Pero choca, porque nosotros vemos a un Jesús que era el Hijo de Dios en persona, la segunda persona de la Trinidad, que cuando viene a la tierra hace la fila en el río Jordán para que Juan el Bautista le bautice. Un hombre raro, porque Juan el Bautista, si lo analizamos desde cuál era la vida de Juan el Bautista, era una vida rara la de Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús dice, para que se cumpla lo profetizado, para que se cumpla lo dicho, y se pone en la fila, y desde allá es que Juan lo señala. Eso estaba en la fila de un río que había sido descalificado en Los Reyes por el general Naamán, que se resistía a bañarse en ese río. Y Jesús está en la fila y nosotros muchas veces no nos gusta esperar la fila. Dios nos dice 3 palabras y ya nosotros arrancamos por ahí. Y la cosa de Dios tiene un cumplimiento, y mucha gente que están fracasando es porque no andan en legalidad. Porque aunque tienen una palabra encima, si no han pasado el proceso que tienen que pasar, no hay legalidad para eso, porque lo que te da la legalidad muchas veces es el proceso. Yo siempre he dicho que no hay alguien más calificado para levantar a alguien que ha caído que uno que ha caído. Wow. Porque es muy fácil yo decirte, levántate de ahí, tú tienes que hacerlo, pero yo nunca he caído, yo no sé lo que es estar en el suelo. Pero alguien que estuvo en el suelo tiene la legalidad para decirte, levántate, porque yo caí, yo me levanté, recobra la fuerza, y te da su testimonio. Y ese testimonio que te da la fuerza, y tú dices, bueno, pero si él lo logró, yo puedo lograrlo. Si él lo hizo, yo puedo hacerlo. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Eliseo tuvo que caminar bajo los pies y la guianza de Elías para llegar a ser Eliseo. Si Eliseo no se deja timoniar primeramente por Elías, no iba a tener la legalidad, que luego lo tuvo más allá porque según nosotros podemos ver, Eliseo hizo más que lo que hizo el mismo Elías, pero primero tuvo que ser siervo, y a nosotros no nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos dirijan. Cuando Apolo llega donde Aquila y Priscila, ellos se dieron cuenta que Apolo era un hombre que tenía muchísimas características, muchísimas cualidades, que era bueno, que era un hombre con muchísimas características, pero se dieron cuenta que fallaba en algunas cosas. ¿Y qué hicieron ellos? Se sentaron y le enseñaron, reforzaron. Bueno, este hombre es bueno, tiene potencial. Entonces aprovecharon ese potencial. Pero muchas veces se nos hace difícil porque las personas no quieren dejarse guiar. Hay personas que tienen ministerio, pero no quieren dejarse guiar por lo que vienen detrás, que han tenido ministerio. Por eso es que muchas veces criticamos a los pastores más mayorcitos, a los líderes más viejecitos, porque no le impresionan las cosas que nos impresionan a nosotros. Porque que ya ellos han visto todo. Y como dicen por ahí, ellos conocen al cojo de pie y al ciego sin ver. Ya a ellos no le impresiona la cosa, porque muchas veces nosotros dañamos los ministerios. Cuando alguien Dios lo comienza a usar, nosotros le saltamos demasiado y lo llevamos a la arrogancia. Ellos no se dejan impresionar. Ellos se quedan mirando y te observan. Y en lo que te tienen que direccionar te dicen, es bien que tienes un llamado, pero tienes que esperar el tiempo. Y muchas veces nosotros no queremos que nos digan que tenemos que esperar el tiempo, ni que tenemos que hacer esto. Y mucho menos someternos a autoridades cuando estamos en nuestras congregaciones. Y en el mundo espiritual, si hay algo que se respetan, son las autoridades. Aún hasta los demonios se someten y respetan las autoridades. Si nosotros vemos cuando el arcángel Miguel se encuentra con Satanás, dice la Biblia que él no profirió sobre él palabras de maldición, que solamente dijo que el Señor te reprenda, porque estamos ante 2 personas o 2 entidades espirituales que tenían prácticamente la misma fuerza. Él tiene que acudir a los méritos de Cristo, porque por él mismo no podía hacerlo. Porque si hay algo que nosotros no podemos ignorar es que Satanás fue lanzado, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el poder que tenía le fue quitado.
Por eso la misma palabra nos manda a nosotros que no ignoremos. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. No ignoremos que tiene poder realmente. Claro está, el poder que él tiene es limitado. No es más que el de Dios, pero sí tiene poder. Ahora nosotros como siervos del Señor, cuando Cristo dice que toda autoridad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra, nosotros como iglesia, como hijos, herederos de Dios, también adquirimos el tener la misma autoridad como iglesia, que es donde el apóstol Jesús le dice a Pedro, y esta llave, le habla de la llave, que está hablándole de la autoridad, y sobre esta roca, que mucha gente por eso entiende que a Pedro se le dio la llave. La gente dice, incluso los católicos, que a San Pedro se le dio la llave y querer que cierre y querer que abre. No está hablando de ese tipo de llave, sino de la autoridad que tiene la iglesia. Pero para operar en esa autoridad hay que tener la legalidad. Y ahorita te decía que muchas veces se ve que una persona puede andar en pecado y operar en manifestaciones. Andar en pecado y que Dios se manifieste y que almas sean salvadas. Por ejemplo, los evangelistas tienen el don de convencimiento para las almas. Y puede ser que no tengan el mejor de los mensajes, como el maestro, que tiene un súper mensaje, porque es la persona que es profunda en la palabra. El evangelista no es tan profundo en la palabra, pero tiene el don de convencimiento para las almas. Cuando habla, las almas son convencidas, porque ese es un don que es propio de su ministerio. Pero muchas veces ese don se activa más allá porque Dios es fiel y por la promesa que hay sobre los dones que son irrevocables. No necesariamente porque la persona ande en la legalidad. Cuando nosotros vemos los hijos de Seba, nos damos cuenta de cómo opera la legalidad en el mundo espiritual. Sí. Porque ellos acuden a las personas que ellos conocían y también incluso al nombre de Jesús. Pero debieron irse a los demonios si ellos usaron el nombre de Jesús. ¿Por qué no se fueron los demonios si ellos utilizaron el nombre de Jesús? Porque nosotros podemos operar en manifestaciones. Ahora hay espíritu que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, que hay espíritu, hay géneros que no se van, sino es con ayuno y oración. Pero más que con el ayuno y con la oración, porque si yo ayuno y ese ayuno no es recibido delante de Dios, no me vale de nada. Para que ese ayuno me valga delante de Dios, cuando Jesús está hablando del ayuno y oración, es de una vida consagrada. Sí. Si yo no tengo una vida consagrada delante de Dios, si yo no tengo una aprobación, si no tengo aprobación, no tengo autorización. Wow. Porque cuando a ti te dicen algo, hay aprobado, entonces tú tienes la autorización para hacer aquello en lo que pediste el permiso. Si nosotros en el reino de Dios no tenemos, ¿verdad?, la aprobación, entonces no tenemos la autorización para operar en legalidad. Y hay mucha gente que están operando, pero no están aprobados. No han sido aprobados. Y yo te puedo decir que en estos medios he visto muchas cosas. Wow. Yo veo gente hablando de liberación que están endemoniadas. Y esto es muy fuerte decirlo. ¿Y cómo usted, hermana Eunice, cómo usted sabe que esa persona está endemoniada? Pero es sencillo, la Biblia dice, cuando Jesús le dijeron, que Jesús dijo, que era por los frutos que nos iban a conocer. Yo veo mujeres hablando del tema de la liberación, sin embargo, tú la ves metresada. Y cuando hablo de este tema no estoy hablando de asuntos físicos, ni de arete, ni de eso, sino que hay manifestaciones de la metresa, que los que conocemos el mundo espiritual sí. No tenemos que hablar tres lenguas, ni brincar, ni esperar que una gente brinque y patalee. Con tú solamente mirar a una persona, es un olfato que tú tienes, que es el discernimiento. Cuando tú estás ante una persona que está poseída, inmediatamente tú lo percibes. Y yo veo gente en las redes y me he encontrado en este llamado con casos de gente ministrando que están poseídos. Por eso hay que tener cuidado con eso. A mí me tocó en una ocasión ir a una congregación que me invitaron a dar una conferencia en un grupo de intercesoras. Me invitaron a dar una conferencia precisamente sobre autoridad y legalidad en el mundo espiritual. Y cuando voy a empezar la conferencia, tengo todo preparado, me están preparando el proyector. Cuando voy a iniciar la conferencia, comienza una persona a hablar en lengua y a ministrar. Y yo digo, pero esto está incorrecto.
Porque lo primero es que esto es una conferencia. Segundo es que el manto aquí es mío. Aquí no hay ninguna autoridad que en este momento, ni siquiera los pastores que están acá, pueden operar, porque cuando tú le entregas al predicador, el manto que se está ahí moviendo es el del predicador. Por eso yo he ido a lugares donde yo he visto que personas se le han manifestado demonios y han agarrado gente poderosa en Dios y lo han ahorcado y le han dado. ¿Por qué? Porque es que el que está ahí es el que tiene la legalidad. Y si el que está ahí no te está llamando, venga, no te está autorizando a que le ayude, no es correcto. Y veo que en el movimiento, cada vez que empiezo a dar la conferencia, la persona comienza a hablar en lengua y a ministrar y está tocando gente, ministrando gente. Cuando yo le pregunto a la sierva que me invitó, le digo, venga acá, le hago una señal, le digo, venga, ¿qué esta persona quién es? Me dice, es la profeta de la casa. Son los títulos que se usan en estos tiempos. Es la profeta de la casa. Y yo le dije, la profeta de la casa te endemonia. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? Eso le chocó muy duro a esa hermana. Me habló mal. Téngase cuidado con lo que usted está diciendo. Yo le digo, téngase cuidado usted, pues yo no estoy adivinando. Yo le estoy hablando porque sus frutos me están diciendo, ya está contrario a lo que yo estoy haciendo. Y Jesús dijo, claro, el que no está conmigo, está en mi contra. Si usted no está conmigo, usted me está haciendo la guerra. Aquí ahora, ¿cómo ella hubiese estado conmigo? Si se sienta tranquilita a escuchar la conferencia, pero ella está ministrando en un espacio que no es para ministrar. O sea, me está haciendo la guerra, está en mi contra. Y vuelve la sierva y me dice, yo le digo, ¿cómo ella se llama? María. Y yo le dije, vamos a observar a ver si lo que usted dice es correcto, lo que yo digo. Cuando hablo con ella, le digo, María, en el nombre de Jesús, te sientas y te callas. Y los ángeles que andan conmigo en este lugar te aten y te amarren hasta que yo termine lo que voy a hacer aquí. Porque tengo una palabra que voy a entregar en este lugar y no me lo vas a impedir. Ahora, cuando yo termine, tú y yo vamos a hablar. La persona se sentó y no pudo moverse más. Amado. Sentada y usted la veía que ella hacía todos los ademanes como alguien que le estaban agarrando porque ella quería moverse y no podía soltarse. Varón, media iglesia. ¿Qué media iglesia? Más de media iglesia. Esa gente no atendieron a ninguna conferencia. Estaban molestos conmigo. Porque yo a su profeta, por la ofensa a su profeta, pues le estoy diciendo, la ceguera espiritual a veces que hay, no nos deja ver las cosas malas que están operando. Eso es tan poderoso que creo que a Tiatira Dios le habla, dice, tienes ahí a Jezabel, que ministra y profetiza. Es Jezabel. Ella está profetizando y enseñando, pero es Jezabel. O sea, tenemos una iglesia que no tiene discernimiento. Así mismo. Entonces, se autodenominan los profetas de la casa y me he tocado también la oportunidad de predicar en la iglesia, donde mientras tú estás predicando, ves personas que están poniendo manos. O sea, es un desorden que tenemos. Un desorden. Porque no tenemos el discernimiento activo en este tiempo. Así es. La legalidad opera en orden. Si algo que una persona que está bajo legalidad nunca es desordenado. Quien respeta la legalidad, respeta el orden, respeta los mantos. Eso es algo que se tiene que reconocer, que en estos tiempos se está yendo mucho de las manos. Y llamamos a nuestras emociones y a nuestro desorden el Espíritu Santo. Y señores, no tenemos ni siquiera conciencia de que el Espíritu Santo es extremadamente ordenado. Y nosotros muchas veces nos referimos a un Dios que como que un desorden, entre en todo y haga lo que quieran. Dios no es así, porque nosotros podemos ver que ese Dios, hasta los colores y la vestimenta y en el diseño que le da a Moisés de la casa y del templo, tiene el más mínimo detalle en control. O sea, no estamos hablando de un Dios que no está en control de los detalles, sino que es un Dios ordenado y que le gusta y establece normas y establece reglas. ¿Por qué fue despreciado Saúl? Yo a veces he dicho en predicaciones, que sé que tal vez a personas le choquen, que Saúl era más correcto que David. Falló menos. Falló menos, si nosotros vamos a ver. Y aún las fallas de él no eran tan graves como las de David, si nosotros analizamos. Pero ¿qué hizo? Rompió el orden que Dios había establecido. Cuando no llega Samuel rápido, él decide hacer el ceremonial. Cuando él no era sacerdote, a él no le correspondía. Es una de las primeras molestias de Dios con él. Y la segunda, ¿cuál fue? No cumplir la palabra. No cumplir lo que Dios le dice, acaba con todo, y él trajo algunos. O sea, si nosotros miramos
Las dos fallas que hacen a Dios aborrecer y quitar y desechar a Saúl son dos fallas prácticamente que fueron desobediencia. Entonces, si no vamos a eso, el pueblo de Dios está totalmente eliminado, porque si hay algo que nosotros somos, es desobediente y desorden, y no nos gusta respetar el orden de que si Dios dijo que usted, Dios no establece a uno de nosotros porque tengamos tal vez mejores cualidades, sino porque eres soberano, y si Él te puso a ti, nosotros tenemos que seguir ahí, y a seguirte a ti, no te estamos siguiendo a ti ni obedeciendo a ti, estamos obedeciendo que tú fuiste la cabeza que Dios puso, y yo estoy respetando lo que Dios hizo. Era como pasaba con Moisés. A muchos les chocaba que fuera Moisés, porque tal vez Moisés no tenía las características y las cualidades humanas para hacerlo, según muchos pensaban, pero fue Dios que lo eligió. Y Dios sabe, y cuando Dios elige, muchas veces Dios nos pone bajo autoridades que puede ser que tengan menos conocimiento que nosotros, puede ser que sean hasta menos espiritual que nosotros, pero en nosotros desobedecer a esas autoridades nos mete a nosotros en problemas, porque el problema ni lo importante no es la autoridad que nos está guiando, sino el cumplir el propósito de Dios en nosotros, porque Dios te está formando para que tú te sumerjas, porque lo que te va a llevar al propósito de Dios y te va a dar la legalidad es que tú te sometas aún a alguien que está por debajo de ti. Jesús lo hizo con Juan. Y una de las cosas que llevó a Jesús a tener toda legalidad, si nosotros leemos cómo dice la palabra, que Dios, que lo humilló, que fue humillado hasta lo sumo. Sí. Pero, por ser humillado hasta lo sumo, también Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. O sea, nosotros muchas veces no entendemos cuál es el propósito de Dios. A veces en la iglesia que estamos, nosotros decimos, pero mi ministerio ya no está al nivel de esta iglesia. Ya yo estoy más alto, me tengo que ir a otro lugar. Pero mi pastor tiene menos conocimiento que yo. Pero realmente tu pastor es el pastor de pastores, es el Señor. Ahora Él te pone, yo no vi a Eliseo quejarse de eso, sino que él siguió a Elías. Y veo que la persona al que yo le digo, la profeta de la casa está endemoniada, no le gustó eso, ni a la iglesia le gustó, nadie entendió. Yo, Señor, bueno, aquí el propósito no es la conferencia. Yo vine a dar una conferencia, pero aquí el propósito es quitar la ceguera de esta gente y traer liberación a esta iglesia. Porque el demonio que tiene esta, como tú decías ahorita, es que Jezabel estaba entronada en este lugar. Y hay iglesias, hay congregaciones donde Jezabel está entronada, está ministrando. De hecho, hay iglesias que hasta se han dividido por profecías de la profeta de la casa. Está profetizando, está ministrando. Y hay en iglesia donde se obedece más al supuesto profeta de la casa, sí, que al pastor. Y eso es incorrecto. Porque la guía de nosotros es la palabra. Es la palabra, y la palabra sigue siendo, la Biblia sigue siendo, y el Espíritu Santo es la brújula que nos dirige a nosotros, nos direcciona y nos guía. Cuando me paro y digo, bueno, está bien, llegó el momento. María, levántate. Y le pregunté, ¿tú eres profeta de Jehová? Levántate, te autorizo en el nombre de Jesús para que te levantes. Se levantó. Pero ya su rostro no era el mismo. Ella estaba dando claridad de lo que era. Y le dije al Señor, manifiesta lo que hay en ella. Porque si no, no se va a acabar la máscara que hay en este lugar. Y cuando vuelvo y le pregunto por segunda vez, María, ¿eres tú profeta de Jehová? Me miró así. Y cuando le pregunto la tercera vez, ¿eres tú profeta de Jehová? Dijo, no, yo no soy profeta de Jehová, yo soy una bruja. Claramente dijo, yo soy una bruja. Wow. Y cuando esa mujer comenzó a menearse y a voltearse y a señalar a gente, a la misma gente a la que ella ministraba, comenzó a señalar a los músicos y a delatar el pecado de la gente y a decir que tú haces esto y que tú haces aquello. Eso fue un solo show, mi hermano. Y cuando por último, yo llamo al hermano y le digo a varias personas, y no había quien se le pegara, el que se le pegaba, hubieron gente que trataron de pegarse, y al que se le pegaban lo hacía volar como muñequito a los hombres. Y a la última persona le digo yo a la hermana, sigo dejando que la profeta ministre a la iglesia. Me dijo, no, hermana, para eso. Y yo, esa tiene su lingote, tiene miedo que le suelten lo suyo también. Mi hermano, y cuando me tocó ministrarle y acercarme a ella, ella venía hacia mí corriendo, como corre un búfalo, un toro, pero chocaba, era como si había una pared,
porque se veía como cuando, aleluya, esto es lo que se llama la legalidad. Se veía cuando ella chocaba contra algo, porque ella venía así, pero como a 4 mosaicos de mí, ella chocaba como si había algo ahí que no le permitía seguir. Y ella me señalaba y me decía, ¿tú sabes por qué yo no te mato? Por él. Y yo le decía, ¿quién? Él. El hombre alto, brillante, que tiene una espada que me quema cada vez que intento pegar. Yo no te muevas de ahí, Ángel, porque me mate este demonio. Mi hermano, míreme, y es algo tan fuerte que cuando comenzamos a ministrarle, esa mujer tiró 3 buches, pero 3 buches negros de resguardo que tenía tragado. El problema es que yo una vez di un mensaje, creo que fue allá en Excelencia, que decía que el pueblo de Dios necesita urgentemente liberación. Y mucha gente me tiraron piedra con eso, porque tenemos ministros endemoniados. Tenemos gente que vinieron de la hechicería y no han pasado por el proceso de liberación. Ah, no, que sí, todo el que viene de cierto mundo tiene que pasar por el proceso de la liberación. Porque la Biblia dice que el viejo espíritu no se va, se queda ahí rondeando, esperando mirar la oportunidad para meterse de nuevo. Y una vez se mete, no se mete solo, viene con 7 más. Y entonces la condición de esa persona viene a ser peor que la anterior. Hay personas que en el mundo operaron con ciertos espíritus y aunque han venido, han sido doctrinados, han sido formados, no han pasado por el proceso de la liberación. Y cuando la persona no pasa por el proceso de liberación, pasa lo que pasó con esta señora, que era la supuesta profeta de la casa, pero que estaba endemoniada. Y no solamente ella, porque al ella estar en esta condición, a todo el que ella le ministraba, ella le pasaba lo que ella aportaba. Que por eso es que nosotros, el mismo Pablo le exhorta que no toquemos con ligereza. Y hay personas que le gustan mucho tocar y hay muchas personas que le gustan que le toquen. Eso es terrible porque hay personas que si tú no le tocas, muchas veces yo no me gusta tocar. Porque hay el lugar donde yo he ido a ministrar que el Señor, cuando usted anda en autoridad y usted anda en legalidad, yo no puedo hablar del reino sin primero hablar con el rey. Porque hay gente hablando de este negocio que es y sin hablar con el dueño del negocio. Hay gente que están hablando de Dios y no conocen a Dios. Hay gente que están hablando de intimidades espirituales y no tienen intimidad con Dios. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Porque muchas cosas que yo veo, que en las redes estoy en contra, porque las redes tienen su pro y su contra. Yo veo personas que dan detalle de que yo hacía esto, personas que practicaban hechicería. Entonces es como se ve muchas veces, como si estuvieran instruyendo a la gente para practicar ocultismo. Una cosa es que yo diga, yo operé en ocultismo, yo conocí y decir ciertos detalles, pero hay detalles que para nada edifica decirlo. Porque usted lo que está dándole a la gente un curso gratis de cómo hacer hechicería. Claro, y la gente que en este mundo le encanta eso, porque usted sabe que estamos en un mundo que le encantan esas perversidades. Entonces, la gente muchas veces quiere dar lo que quieren escuchar. Esa persona tiró terrebuche. Y luego de ahí yo me siento a hablar con esa persona y le pregunto que cómo fue su proceso al ella convertirse. Y ella me dijo claramente que ella era bruja y que ella tenía un altar grandísimo y ella se convirtió. Y yo le dije, ¿cuándo te convertiste? ¿Quién quemó tus cuadros? Ah, la iglesia. Y yo, el primer error estuvo ahí. La iglesia no tiene que quemarle cuadro a nadie. Nosotros nos ha tocado, con los ministerios que dirigimos, ir a lugares a destruir altares, pero yo no le quemo altar a nadie. El dueño del altar tiene que quemar su altar, porque es que yo no he hecho pacto con demonios. El que hizo su pacto que tiene que quemar su demonio. Entonces tú vas y se lo quema, pero el altar más grande queda siendo la persona. Entonces tú estás quemando los cuadros, pero la persona está poseída de cada uno de esos cuadros que están ahí. Y el altar más peligroso es la gente. Y yo aprendí, mis hermanos, a lo que fue coger rebote con eso, porque yo salía con un equipo de Guanumi, Hacienda Estrella, La Victoria, iba a derribar altares, pero cuando llegaba a mi casa, esos demonios me esperaban parados en 4 allá en mi casa. Entonces yo decía, Señor, pero así no, me voy a volver loca, me voy a morir, porque cogiendo pele en la calle, cuando llego a mi casa que voy a dormir, tengo que pasar la noche cogiendo con demonios. Y un día, en la madrugada, precisamente peleando con un espíritu, el Señor me dijo, en el mundo espiritual no solo se opera con autoridad, se necesita la legalidad. Porque un espíritu me decía, te metiste a un lugar donde no tenías legalidad.
Y yo decía, yo no entiendo esto, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Te metiste a un lugar donde no tenía la legalidad. Quemamos un altar, pero la persona nunca renunció a eso. Quemamos un altar, pero esa persona siguió con su espíritu añoñado. Entonces, a esa persona quedarse con los espíritus añoñados, esos espíritus se fueron en guerra detrás de nosotros. Porque muchas veces hay algo por lo que yo digo, a veces los inconversos te piden, llévame un retiro. Tú vas y le llevas los retiros, despoja a los demonios que están operando en esa casa. Pero cuando tú le dices a ellos, ¿quiere aceptar a Cristo? No. Wow. Wow. Eso es tan poderoso porque eso es bíblico. Cuando Pablo estaba en Éfeso, ellos mismos dicen que quemaban sus libros de magia. Ellos, no Pablo, ellos. Entonces tenemos muchas veces por la falta de conocimiento en la guerra espiritual, queremos meterlo en territorio que no tenemos la legalidad de operar en ese territorio. Y luego viene la contraguerra de allá para acá. No estamos en el nivel de poder resistir esa guerra que nos están haciendo. No, y a veces yo he visto personas, nosotros hemos tenido casos de gente que han quedado locas porque fueron y se metieron a un territorio, destruyeron un altar y ese espíritu va en persecución de ellos. Y no es necesariamente porque esa persona esté en pecado ni haya cometido, sino que si la persona no renuncia, usted prácticamente a usted que van a ir esos espíritus a hacerle la guerra. Porque esa persona es un aliado de las tinieblas. Usted sencillamente va y le desbarata los cuadros, pero esa persona se convierte en un aliado y va a venir a operar dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos en la iglesia lo que son personas que son emisarias. Y todo eso se ha dado paso a la falta de aprobación. Porque cuando no hay aprobación, no hay visión, no hay revelación. Porque la gente no está viviendo. Cuando nosotros vemos en Éxodo 30:30, donde dice el Señor hablando a Moisés, quiero que aparte a Aarón y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrará. Si escucha algo, no está diciendo solamente que lo unja. Además de ungirlo, dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrará. Consagrar es apartar. No dije separar. Wow. Consagrar es apartar. Y muchas personas en estos tiempos entienden que ser consagrado es estar aparte de todo el mundo. No. Que es que son la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Que yo soy la persona de la unción, que yo no me puedo juntar. Eso es arrogancia. Y hay que estar claro en eso. Hay muchas personas ahí operando en los dones, en manifestación, con arrogancia y altivez, porque son ungidos, no es consagrado. Porque el que es consagrado es aprobado. El aprobado anda en legalidad y por ende es humilde. Porque el reino espiritual opera en humildad y en sencillez. Nosotros sabemos que como el mismo Jesús decía, que su reino no era de este mundo. Por ende, tú no veías a Jesús actuar de la manera que actuaban los demás, que no se limitaba para entrar a una casa, para buscar a los cautivos, para buscar a la prostituta. Entonces, nosotros como siervos de Dios y hijos de Dios que operamos en legalidad, tampoco podemos tener esos prejuicios. No de que si tú eres así, Jesús no tenía esos prejuicios. Y el modelo para nosotros seguir, ¿quién es? Jesús. Si Jesús lo hacía, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cómo es que yo veo a veces algunas personas que dicen ser ministros de Dios y ellos tienen que llegar aparte, sentarse aparte, su agua aparte? No fue lo que nosotros vimos de Cristo. Entonces no estamos operando en esa legalidad que nos da el reino. Cuando no estamos moviéndonos, cuando una persona es activa, puede operar en manifestaciones. Porque es un ungido, pero no es un consagrado. Porque lo que te da aprobación y te abre los cielos es la consagración. Porque la consagración es lo que produce aprobación en el cielo. Y si te están aprobando, entonces te califican. Tú estás aprobado en el cielo. Y te califican para operar en la tierra. Entonces hay gente que cuando no es aprobado en el cielo, los hijos de Seba no fueron reconocidos porque ellos no tenían identidad. No estaban definidos. Ellos sí podían mencionar el nombre de Cristo, ellos podían mencionar a Pedro, pero ellos no tenían ninguna identidad espiritual, que es lo que pasa con muchas personas. Hay personas que están operando en el reino, pero ellos no tienen identidad espiritual. Ellos no tienen un padre espiritual. Ellos no se dejan guiar por un padre espiritual, porque en el mundo espiritual, para operar es necesario que usted tenga identidad. Y para usted tener identidad, usted tiene que tener un padre espiritual. Tiene que ser pastoreado.
tiene que ser guiado, tiene que ser doctrinado. Aún los pastores tienen apóstoles que están por encima de ellos y hay que estar bajo autoridad. Porque en el mundo espiritual, hay una palabra que decía un joven, que es mi hermano, por cierto, mi hermano 2 veces, y él decía, aunque era en un rap, él decía que la obediencia atrae su presencia. Y es verdad, porque es la obediencia lo que te da la legalidad. A veces es necesario, la gente te dice, no, porque yo no estoy sujeto a hombre. Cuando la gente quiere andar de su cuenta, esa es una palabra que tú vas a escuchar en muchas personas que no quieren someterse a orden. Yo no estoy sujeto a orden. Porque hablan tres lenguas y dan tres de salto y gritan, ya creen que no están sujetos a hombre. Pero si no están sujetos a hombre, no están sujetos a Dios. Porque el que instituyó los hombres, los ministerios, fue Dios. Dice la Biblia que a uno lo constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros profetas. Y así por el estilo. O sea, si Dios lo constituyó, Dios quiere que nosotros estemos sujetos a ese orden. Entonces, si usted me dice, no, yo no tengo que estar sujeto a un pastor, pues usted no está sujeto a Dios. Porque usted no está respetando el orden que él estableció. Y es ahí donde nosotros muchas veces nos hacemos necios en nuestra propia opinión, nos hacemos sabios en lo que nosotros creemos. Pero el mundo espiritual no opera así. Yo siempre le digo algo a las personas. Luis Abinader, que actualmente es nuestro presidente, pero él representa, ¿verdad?, un partido. Pero ahora en su posición de presidente, él da una orden y tienen que obedecerlo todo el mundo. Sí. Sea PRMista o no sea PRMista. Porque habló la primera autoridad del país. Y los síndicos, los diputados, los regidores, los senadores, aunque sean de partido contrario, tienen que respetar y acatar y ejecutar la orden que dio el primer mandato. Imagínese usted, si eso es en el mundo natural, ¿qué es en el mundo espiritual? Que cuando Dios da una orden, el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo el mundo tiene que acatar y obedecer esa orden. Por eso es que a veces hay cosas con las que yo no congenio. Cuando te dicen, yo escuchaba día atrás una canción que decía, cuando te dicen que tienen en el cielo retenido bendición. No, cuando Dios da una orden, eso está ahí porque no es el tiempo de Dios. Tiene ese retén porque no es el tiempo de Dios. Puede ser que lo que está reteniendo esa bendición que tal vez Dios ha dicho de ti en algún momento es tu falta de obediencia. Porque no ha llegado el momento que se active la legalidad para que tú llegues a eso. Porque en Dios el tiempo también es un factor que es muy importante. Y muchas de las personas que están errando, mira, hay ministerios que se han catapultado, que han desaparecido porque comenzaron a operar en un tiempo incorrecto. Dios mío, wow. Que no era el tiempo de Dios. Hay matrimonios que aunque era de Dios, no esperaron el tiempo de Dios. Y por eso hoy están en problemas. Porque hay dos vertientes. No es solo que sea de Dios. También se necesita que sea el tiempo de Dios. Porque hay una alineación que viene del Padre. Y cuando ese momento llega, es todo perfecto y correcto. Y a veces hay personas que no entienden. No, que lo de Dios trae batalla. Sí trae batalla. Pero cuando Dios da una orden, todo. Cuando llega el tiempo y Dios da la orden, todo tiene que alinearse en la voluntad de Dios. El mismo Satanás tiene que llevarte. Cuando llega el tiempo, pero los cuervos, ¿qué era lo que comían los cuervos? Los cuervos comían carne. Y cuando Elías estaba en la cueva, ¿quién era que le llevaba la carne a Elías? Los cuervos. O sea que cuando Dios da una orden en el mundo espiritual, hasta los demonios tienen que ser entes de que te bendigan a ti, de llevarte al propósito de Dios, de encaminarte, de moverse. No te pueden hacer la guerra, pero fue Dios. Y cuando Dios no tiene rival, señores. Porque a veces nosotros creemos que esto es una lucha entre Dios y Satanás. Es un abuso. Si Dios meterse con Satanás es como usted darle a un niño chiquito. Dios mío. Es como un abuso. Dios nos manda a nosotros a que representemos en su nombre. Porque Satanás no es rival para Dios y nosotros de eso estamos claros. Entonces, en el mundo espiritual, la legalidad depende de la obediencia. Porque la obediencia es lo que te da aprobación. Si usted no tiene aprobación, no importa qué tan grande pueda ser su ministerio. Y puede ser que usted tenga, y no la aprobación de los hombres. Estoy hablando de la aprobación del Padre.
Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar de la apariencia, de lo que vemos, de lo que creemos, de que si habla bonito, de que si hace esto, de que se hace aquello. Pero quien conoce lo de adentro, quien conoce la consagración y qué tan apartado y consagrado está para Dios, esa persona solamente es el Padre. Porque nosotros podemos ver lo que se ve por fuera, mas Él escudriña lo más íntimo de nuestro corazón. Y como Dios sabe quiénes nosotros somos, en el mundo espiritual no se opera, ni tampoco se hace lo que se hace en este mundo, que usted a la gente lo puede engañar. Y decirle, mira, hay gente que pasan, hay gente que tienen título, para hablarle más claro. Hay gente que tienen título y es que lo han comprado. Sí. Hay gente que han comprado títulos, porque aquí en este país se da de todo y en el mundo se da de todo, que han comprado. El abogado fulano de tal. Yo como que no le veo forma de abogado, no le veo la educación. Usted, el profesor fulano. Yo, bueno, pero no le veo, como que no le veo, porque hay una cosa que se llama la ética profesional, que tiene que tener algunos rasgos de eso. Yo fui profesor hace mucho tiempo atrás, y estudié educación, mención, letras. Y todavía yo hace mucho que prácticamente estuve en desacuerdo con algunos puntos de la educación, no seguí, sí duré 10 años en aula, pero yo me encuentro con personas que hablan conmigo y a tanto tiempo sin estar en educación me dicen, tú eres maestra, tú tienes como cosas de educación. Y yo, sí, yo estudié esa carrera, pero hay personas que no tienen, que no te dan luz en lo que ellos dicen que son, porque hay cosas que se compran. O sencillamente te pasaste en el examen o hiciste trampa y te la pasaste cogiendo chivo y no estudiaste lo que tenías que estudiar, porque para algo te dan libros, que tienes que leer libros, que tienes que prepararte. Todo eso es parte de tu preparación y eso no se escapa aquí en nosotros también, que puede hacer. Y humanamente te pueda autorizar un hombre y te pueden capacitar, pero va a haber algo que te va a dar esa legalidad y es que realmente lo sea. En el mundo espiritual no pasa eso, porque quien traza la pauta es el Padre y Dios sabe todas las cosas. A Él tú no le puedes venir con una cosa que no sea, porque Él lo conoce. En el mundo espiritual las cosas son más difíciles, porque en la tierra tú puedes vivir por apariencia, pero en las cosas espirituales, quien traza las normas es el Padre y Él sabe quién es quién aquí. A nosotros no le podemos ir a Dios con mueca ni con bulto, porque Dios conoce quiénes somos nosotros por dentro y por fuera. Él sabe quiénes somos nosotros, cómo estamos formados, lo que hay dentro de nosotros. Él lo conoce. Entonces, para nosotros operar en el mundo espiritual tenemos que saber que tenemos que caminar bajo obediencia. Y si estamos caminando bajo obediencia, vamos a ser aprobados. Y si estamos aprobados, cuando usted va a un sitio a solicitar una visa, por ejemplo, o cualquier cosa que usted solicite, si a usted no le aprueban eso, mientras usted no tenga esa aprobación, usted está caminando de manera ilegal. Si usted no tiene esa comunión con el Padre y esa vida de consagración, usted está caminando ilegal. Aunque le hayan dado un título, aunque usted tenga un concilio que lo haya aprobado, pero si el cielo no lo ha aprobado, usted está caminando ilegal. Y hay peligro en caminar ilegal. Mucho peligro. Y la gente no cree eso. Hay peligros porque muchas veces nosotros no miramos la consecuencia inmediata. Pero hay consecuencias que pueden ser hasta de maldición. Y no solo para nosotros, sino hasta para nuestra generación, para nuestra descendencia. Caminar de manera ilegal en el mundo espiritual es peligroso. Y mira lo que pasaba con esa señora que ahorita te contaba, que ella estaba en la iglesia y ella nos decía a nosotros que ella se convirtió, pero no pasó nunca por un proceso de liberación. Y ella estaba en la iglesia como la profeta de la iglesia porque era una persona que tenía el mundo espiritual abierto. Si era hechicera, tenía el mundo espiritual abierto. Comenzó a operar en la iglesia como adivina. De una vez la titulan como la profeta de la casa. Una mujer que no ha pasado por un proceso de liberación. Y ella misma me confiesa que cuando le quemaron el altar, los demonios fueron los que hicieron ese trato con ella y le dijeron que si no lo hacían, la mataban, porque los espíritus operan así. Ellos te amenazan. Si no acepta lo que ellos quieren, entonces ellos te amenazan. Y la señora que no había sido libre, porque cuando tú eres libre, todavía ya el espíritu te proponga, tú tienes a Cristo y tú reconoces a Cristo, ya tú no temes a los espíritus. Esta es la necesidad por lo que la persona tiene que pasar el proceso de la liberación. Y el proceso de la liberación no es fácil y puede ser largo.
Porque a veces la persona no recibe la liberación de inmediato, porque el proceso de la liberación es continua y es algo sencillo en lo que nosotros podemos ver. Cuando Jesús viene a la muerte de Lázaro, que ya estaba, Marta le dice, Señor, ya hiede, ya está descompuesto. Que Jesús le dice a Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Qué dice Jesús? Desatadle. Jesús tenía la autoridad para decir que salga sin nada de eso. Sin embargo, él dice desaten, está hablando de las ataduras, porque la liberación es algo colectivo y nos corresponde a nosotros. Es un proceso, la persona no se convierte inmediatamente fue libre, es un proceso, la persona, porque es que la persona viene con cosas que a veces no puede soltar de una vez. Por ejemplo, las personas que vienen del mundo de las adicciones. Hay personas que se han convertido, yo he escuchado el testimonio, que han durado, después de convertirse, años consumiendo. No han sido libres inmediatamente. Porque hay algo que es más fuerte que los mismos demonios, que es el hábito. El hábito es algo infernalmente doloroso para la gente soltarlo. Por eso es que cuando tú ves que una persona que está pasando por un proceso que está siendo desintoxicado, sobre todo los adictos, esa persona le dan crisis, le dan de todo porque está soltando el hábito. Y yo escuchaba a una persona que decía en un testimonio que lo más difícil fue cuando a X hora, que era la hora en la que consumía, le venía ese deseo por el hábito. Y romper con eso fue difícil porque hay patrones de conductas que hay que ir cambiando. Y eso no acontece con tronar los dedos. Porque es la regeneración que produce el espíritu, pero el espíritu va trabajando contigo, no es algo que fue. Nosotros vemos el proceso de la mariposa y la metamorfosis que sufre la oruga. No es de la noche a la mañana, pasan distintas etapas para que se dé el proceso de gusano a mariposa. Igualmente en la vida espiritual, el proceso espiritual no es algo que acontece con tronar un dedo. Dios permite que la persona vaya procesando. Y yo se lo puedo decir por testimonio mío. Yo me convertí y duré 3 años en el evangelio. Y tenía tal liderazgo. Y a los 3 años yo caí endemoniada. Chillando y gritando. Porque a veces tú no caes en el lugar donde está porque no se manifiesta. No hay el nivel de legalidad espiritual para que se manifieste lo que tú tienes. Y puede ser que tenga conocimiento porque para los espíritus no se van a manifestar donde no haya la legalidad para expulsarlo. Si muchas veces lo que lo tienen es añoñado en el lugar donde están. Tiene que estar en un lugar donde haya la autoridad. Cuando están bajo autoridad es que entonces ellos se ven amenazados. Por eso los espíritus, cuando Jesús lo manda a salir, antes de Jesús hablarle al endemoniado de Gadara, ellos mismos le dicen, ¿por qué me atormenta? Por eso no le había hablado. Nada más con pisar, desde que Jesús pisó, ellos se sintieron intimidados. ¿Por qué? Porque había una persona que andaba en legalidad. Porque había alguien que estaba autorizado. Y los demonios saben cuando en el territorio hay alguien que está autorizado. Por eso es que hay personas que son cristianas y tienen un brujo al lado y no son amiguitos. No hay problema con eso. Porque ese brujo sabe, que conoce el mundo espiritual, que esa persona que está al lado de ellos no le causa ningún problema en el mundo espiritual. Ahora bien, cuando hay alguien que ellos saben que está autorizado, ellos comienzan a hacerle la guerra. Y si es posible, mejor se van de ahí y se mudan, porque hay una persona que está autorizado en el mundo espiritual. ¿Quién está autorizado? Un consagrado. ¿Y quién es el consagrado? El que anda con la falda larga, el que tiene la corbata, el que tiene esto. No, vamos a estar claros, hermano. Hay gente con muchas apariencias, pero sin esencia. De eso estamos llenos en el evangelio, de gente que aparentan ser y no son nada. De gente que dicen ser y no son nada. Que como dice la palabra de Dios, son huecos. Cuando hablan no se siente nada. Porque cuando tú estás lleno de la palabra, porque si hay algo que nosotros tenemos que estar claros, miren, los demonios no respetan a alguien que sepa hebreo, griego, arameo. Los demonios respetan a alguien que esté legalizado y autorizado en el mundo espiritual. Y para estar así puede ser, hay personas que no saben ni leer. Y tienen una autoridad y un convencimiento para las armas. Porque viven en evidencia, porque Satanás no respeta al que sabe la palabra.
que la vive. Y al que la vive. Cuando habla alguien que vive la palabra, cada vez que esa persona habla, el cielo dice amén. Cada vez que esa persona habla, el cielo y el infierno respeta. Porque por eso las palabras que Jesús le dice, con lo que enfrenta a Satanás, cuando Jesús le dice a Satanás, le dice a Jesús, porque él sabía con lo que te va a tentar. Satanás no siempre te va a atacar con una mujer. Satanás no siempre te va a atacar con romo, hasta con la misma palabra, porque cada quien. Satanás atacó a Jesús ¿con qué? Con la palabra, pero fuera de contexto. Con la palabra, pero qué equivocación más grande la de Satanás. Porque él está atacando con la palabra a la palabra viviente, porque eso era lo que era Jesús. La palabra viviente. Él ataca la palabra con palabras. Y Jesús cada vez que le decía, escrito está, Jesús le decía, sí, escrito está. Él se la tiraba fuera de contexto, pero Jesús se la tiraba en el contexto. ¿Por qué? Porque Jesús era la evidencia de la palabra. Y por eso es que yo vuelvo y reitero, nosotros, el modelo que seguimos, por eso es que la Biblia nos dice a nosotros, puesto los ojos en Jesús. El modelo a seguir en toda la trayectoria es Jesús. Es Jesús, en el cual está toda la esencia de Dios. Y Jesús, como humano en la tierra, supo respetar lo que era y supo estar bajo autoridad. Supo estar, no vine para destruir la ley, no, yo vine para cumplirla. Entonces, ¿por qué es que nosotros como humanos no podemos asimilar esa parte? Que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios en persona, la segunda persona de la Trinidad, con todos los atributos de Dios, omnisapiente, omnisciente, todopoderoso, tenía todos los atributos de Dios, se somete a autoridad en todo el sentido de la palabra. Aleluya. Se siente una atmósfera poderosa en este lugar. Con todo el poder, porque en él estaba toda la plenitud de Dios. Él se somete, hace una fila. Manito, a nosotros no nos gusta hacer fila. Nosotros creemos que si Dios nos llamó, ya es hoy y es ahora, y no es así. Jesús, viniendo a cumplir un mandato de Dios en el río Jordán, él hizo fila. Usted y yo sabemos que para operar en el mundo espiritual hay que hacer fila. Dios te lo dijo, ahora pégate en la fila, hacer la fila. Porque al igual que tú, hay muchos que han sido llamados y aquí no se vale, quítate tú para ponerme yo. Aquí no te vale que, no, fulano está, o que yo me invente una historia de ti, o que comience a hablar mal de ti, o que en su efecto yo comience a divulgar tus debilidades, que todos la tenemos. Porque yo siempre digo que en cada ser humano tú vas a ver fulano muy bueno, pero Sutanejo es muy bueno, pero eso, todos los seres humanos tenemos eso. Líderes o no, tenemos eso. En el único que tú nunca vas a encontrar eso es en ¿quién? Jesús. En Jesús. Que la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros tenemos que saber que el mundo espiritual no opera bajo las mismas artimañas que opera la tierra. Si usted no está en obediencia, usted no está en aprobación. Y si usted no está en aprobación, usted no está en legalidad. Porque para andar en legalidad hay que andar en aprobación delante de Dios. Si usted no está aprobado por el cielo, entonces usted no está legalizado en la tierra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en estos versos que nosotros leemos, procura. No te sientes a decir, no, ya yo me convertí. Eso viene. Porque ahora hay una pseudo teología del infierno, con toda responsabilidad, lo digo, del infierno, que dicen que ya usted no tiene que hacer nada, que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. No entiendo qué teología del infierno es esa. Porque lo que la Biblia mía me dice, que muchas personas en estos tiempos descalifican a la Reina Valera. Manito, pero con esa Reina Valera, desde el 1960 hasta aquí han sido muchos los que se han convertido. Te convertiste tú, me convertí yo y una generación de mucha gente. Y la sangre de Cristo parece que no hizo efecto. Porque no es solamente lo que diga la Reina Valera. Es el Espíritu Santo, que es el que nos guía a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Y la Biblia no es un libro cualquiera. Puede ser que tenga sus errores la Reina Valera 1960. Pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Tiene errores? Y el que nos enseña y nos guía a nosotros no es el Espíritu Santo. Todavía con los errores que tuviera la Reina Valera, el Espíritu Santo ha sido el que nos ha guiado desde entonces y hasta aquí y nos seguirá guiando hasta que Cristo venga. Entonces no es por lo que diga la Reina Valera. Pero lo que me dice a mí la palabra es que el que quiera seguir en pos de mí,
Jesús nos dijo, no haga nada, que ya yo lo hice todo. No, cójale, siéntese a coger aire y refresquese, que ya yo lo hice todo. Este evangelio es suave. No. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sí. Engánchese a su cruz cada día y sígame. Wow. Te está hablando de un evangelio de sacrificio, el cual nosotros no queremos vivir. Te está hablando de un evangelio de sumisión. Te está hablando de una vida de obediencia. Porque todo lo que Cristo hizo fue para enseñarnos a nosotros. Y eres el modelo a seguir. Cristo fue sumiso hasta la muerte. Entonces, ¿por qué que nosotros no queremos ser sumisos? Porque tenemos muchas características. Si no somos sumisos, si no somos obedientes, no andamos en autorización del cielo. Y no importa cuánta aprobación o manifestación usted tenga en la tierra, porque al final de la jornada, por eso es que dice la palabra, que en aquel día allá en el cielo, cuando lleguen, habrán sorpresa, porque muchos dirán, mira, yo fui el evangelista de las naciones, yo maté, yo acabé por todos los lados, ve, póngame la alfombra roja, que yo me gané muchísimas almas. Socio, a usted aquí nadie lo conoce. ¿Cómo que no? Pero yo tenía 3 millones y pico de seguidores y yo hacía campaña evangelística y cruzada evangelística. No lo conocemos. Wow. ¿Por qué no se conoce? Porque estaban operando bajo manifestación, pero no bajo operación. Hay algo muy hermoso que yo vi en David. Y es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Porque una de las oraciones que David hace, David habla al Señor y le dice, examíname y ve si hay en mí caminos de maldad, caminos de iniquidad y sáname. El problema con nosotros, amados, es que no creemos buenos y no somos buenos. Porque la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿qué dice que somos? Malo. Es malo que somos. Y a veces nosotros no creemos la movie de que nosotros somos buenos. Y a veces hasta lo decimos. No, mira, yo no te voy a hacer nada porque yo soy bueno. Ay, qué bueno. Analices. Porque hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, si me vieran tal cual soy, si usted pudiera ver los pensamientos perversos que pasan por la mente de cada uno de ustedes, ¿en serio? Que aquí todo el mundo está peleando su batalla. Hay momentos en que yo me hinco a orar y cuando me hinco a orar, estoy orando y guerreando porque antes de tú acceder al tercer cielo, vienen muchas oposiciones en el entorno. Sí. Y más en estos tiempos que el mundo está tan cargado. Antes tú te hincabas a orar y fácilmente tú entrabas fácilmente al tercer cielo, pero hay momentos que tú duras 45 minutos luchando por orar y tú no has accedido al tercer cielo. Y mientras tú no accedes al tercer cielo, tú no estás orando. Tú empiezas a orar cuando tú accedes al tercer cielo, porque ya ahí tú no estás en pedidera. Mientras tú estás, Señor, y yo te pido, y mientras todavía tú no has accedido al tercer cielo. Cuando entonces tú accedes, porque la Biblia dice que quien nos hace pedir como nos conviene, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por eso es que es necesario orar en el Espíritu. Mientras usted está orando en la carne y pidiendo esto y pidiendo aquello, usted no está orando nada. Es cuando usted accede al tercer cielo. Y todo lo que opera en este mundo y la atmósfera tan cargada que nosotros tenemos, muchas veces no nos permite y nosotros estamos peleando ahí. Y a veces yo estoy de rodillas y estoy luchando por orar. Y me viene el pensamiento que ahorita tengo que cocinar la comida. Y yo, pero Señor, Dios mío, pero Padre, pero es orando que yo estoy. A mí misma yo me tengo que decir, es orando que yo estoy. ¿Por qué es que yo estoy hablando con mi mente si es orando que yo estoy? O sea, nosotros estamos ante una guerra que es evidente. Sí. Que aunque muchos no quieren entender, no, que asunto de la guerra espiritual. Crea usted o no lo crea, estamos ante una guerra espiritual que esto es diario. Y a cada instante y acá y siempre. Y no termina. Y es difícil para nosotros. Solo podemos pelearla por los méritos de Cristo porque nosotros somos seres humanos. Y peleamos con entidades espirituales que no se cansan, que no se desgastan, que si no nos pueden agarrar por aquí, van a tirarnos por allí. Y siempre va Satanás a estar buscando una estrategia para agarrarnos. Y inclusive, nosotros tenemos que entender que en esta batalla nosotros tenemos que ser como el hermano menor chimoso. Nosotros buscamos el pleito y nos mandamos y nos escondemos detrás del hermano mayor que es Cristo. Cuando vienen a darnos el cocotazo de allá para acá, usted se esconde corriendo y le tira a Cristo. Entonces el que viene a explotarlo de allá para acá se encuentra con él. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, porque vieron que el hermano es más grande. Eso es lo que nos pasa a nosotros. No es por los méritos de ninguno de nosotros. No importa qué tan grande sea nuestro ministerio. Es por los méritos de Cristo. Y esos méritos los tenemos cuando andamos en obediencia, cuando andamos en autoridad. Porque para nosotros andar
bajo la legalidad espiritual, tenemos que ser aprobados. Si no estamos aprobados, si no somos consagrados, nosotros no podemos operar en el mundo espiritual con la legalidad que nos concierne en el cielo. Así nos aprueba la tierra entera, así tengamos millones de seguidores, así hayamos predicado y tenido títulos. Quien aprueba o desaprueba es el cielo, porque al final de la jornada, quien va a pasar lista ya y quien va a decir quién entra y quién se queda, es Él. Entonces preocupémonos nosotros por buscar la autorización del cielo. Porque puede ser en un momento que vuelvo y le diga, con manifestaciones, hacer cosas grandes, pero no tener la autoridad del cielo. Y yo me sorprende mirar cómo los discípulos, estando al lado de Jesús, Dios en persona, que era 100% Dios y 100% hombre, en un momento determinado, no pudieron hacer las cosas como tenían que hacerlas. Y Cristo permitía que así pasara para que nosotros fuéramos mirando. Que necesitamos nosotros no solamente andar con Cristo, sino estar en Cristo. Porque el hecho muchas veces de que vayamos a la iglesia no quiere decir que tengamos una vida de consagración. Muchas veces vamos a la iglesia y estamos en la iglesia. Muchas veces andamos regando la palabra de Dios y hablando de ella, pero no está en nosotros. ¿Por qué no está en nosotros? Porque muchas veces hablamos de lo que no vivimos. Y eso es algo que se ve mucho en estos tiempos. Que la gente predica lo que no viven. Entonces, si usted predica algo y usted no lo vive, usted no está legalmente autorizado. Cuando usted está legalmente autorizado en el mundo espiritual, usted no tiene ni que hablar mucho. Hay gente que tienen que sacudir, hacer mucha bulla para sacar un demonio. Jesús no tuvo que patalear ni brincar, ni hacer lo que hacen, ¿cómo es el rugido? Jesús no tuvo que rugir para que los demonios salieran. Jesús sencillamente tuvo que pararse. Y desde que él se paró ahí, que puso los pies, el endemoniado salió corriendo. Y dijo, ¿por qué me atormenta? Lo que le atormentaba no era lo que Jesús decía, porque puede ser que un demonio lo que le moleste, ¡guau!, la bulla que hace. No era lo que hacía Jesús. Era la presencia del aprobado, del que Dios había aprobado. ¿Qué fue lo que dijo cuando lo estaban bautizando? Es aquí mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Estaba un aprobado. Lo que los demonios le temen, los demonios les temen, Satanás le teme a un aprobado, porque sabe que el aprobado está legalizado. Dios mío, esto está para seguir. Como dijo Simón, bueno es que hagamos desderramada. Cuando la presencia está en un mensaje, en un lugar, uno no quiere que se acabe, uno quiere quedarse escuchando la palabra del Señor. Yo sé que este contenido te ha marcado. Compártelo, envíalo a los grupos, ponlo en el estado de WhatsApp. Alguien necesita escuchar lo que esta mujer de Dios ha dicho en esta ocasión. Mujer de Dios, si alguien quiere seguirla, quiere comunicarse con usted, ¿cómo puede hacerlo? Lo pueden hacer por mi Instagram, Eunice de Lima, también en mi WhatsApp, 829-942-6208. Casi siempre respondo, siempre saco ese tiempo para responder, para orar por las personas que como intercesora me piden mucha oración. Yo dirijo ministerio de intercesión y siempre saco ese tiempo para asistir a las personas que así lo necesiten. Gloria al Señor. Así que usted que está ahí, gracias por brindarnos este maravilloso tiempo. Queremos bendecir tu casa y todo lo que te pertenece. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.